¿Sabías que un solo hombre llegó a tener tanto poder en la economía de Estados Unidos que prácticamente podría haber salvado o destruido al país con un solo movimiento? Ese hombre es John Pierpont Morgan. Una figura tan influyente que se convirtió en el sinónimo del poder financiero en la época dorada de Estados Unidos. Pero, ¿cómo llegó a ser tan poderoso? ¿Y cuál es su verdadero legado en el mundo moderno? En este video, vamos a explorar la fascinante historia de J.P. Morgan, desde sus inicios como hijo de un banquero hasta convertirse en el titán que dirigió la economía estadounidense. Descubrirás cómo sus decisiones afectaron no solo a las finanzas de su época, sino que también dejaron una marca indeleble en la economía global tal como la conocemos hoy. Prepárate para un viaje al corazón de Wall Street y el mundo financiero. John Pierpont Morgan nació en 1837 en Hartford, Connecticut, en una familia ya adinerada y vinculada al mundo bancario. Su padre, John Jesse Spencer Morgan, fue un banquero influyente que introdujo a su hijo en el mundo de las finanzas desde muy joven. J.P. Morgan estudió en Europa, donde adquirió conocimientos en idiomas y finanzas, preparando el camino para su futura carrera. Desde muy temprano, J.P. Morgan demostró un talento excepcional para los negocios. Su primer gran logro fue la formación de J.P. Morgan & Co., una firma que no solo prestaba dinero, sino que también se especializaba en fusiones y adquisiciones, creando algunos de los conglomerados industriales más grandes del mundo. Este inicio lo posicionó rápidamente como un jugador clave en la economía estadounidense. La década de 1890 fue una de las más turbulentas para la economía de Estados Unidos. El país estaba sumido en una grave recesión económica conocida como el Pánico de 1893, una crisis financiera desencadenada por la quiebra de varias compañías ferroviarias, que eran vitales para el transporte y la economía nacional. Los bancos comenzaron a caer en cascada, lo que provocó que los inversores entraran en pánico y retiraran sus ahorros, causando una rápida contracción del crédito. El gobierno estadounidense se encontraba al borde del colapso económico, con sus reservas de oro en niveles alarmantemente bajos. En este contexto, J.P. Morgan se convirtió en la figura clave. Para entender su impacto, es importante saber que, en ese momento, el patrón oro era fundamental para la estabilidad económica. Estados Unidos necesitaba mantener una reserva significativa de oro para respaldar su moneda, pero esas reservas se estaban agotando rápidamente. Si el gobierno no podía reponer sus reservas de oro, el país podría haber caído en una de las peores crisis financieras de su historia. En 1895, con las reservas de oro a punto de desaparecer, el gobierno del presidente Grover Cleveland estaba desesperado. Sin el apoyo del Congreso, Cleveland recurrió a una opción que cambiaría el destino del país: pidió ayuda a J.P. Morgan. Morgan, junto a la familia Rothschild en Europa, acordó comprar $65 millones en bonos del gobierno a cambio de oro. Este movimiento no solo estabilizó las reservas del Tesoro, sino que también restauró la confianza en el sistema financiero de Estados Unidos. Este acto fue un claro ejemplo de cómo un solo individuo con los recursos y la influencia adecuados podía literalmente salvar la economía de una nación. Lo más asombroso fue cómo Morgan llevó a cabo esta operación. Logró reunir a varios banqueros de Wall Street en su biblioteca privada, donde, detrás de puertas cerradas, se firmó el acuerdo que rescató al país. Esta imagen de un grupo de banqueros tomando decisiones que afectaban al destino de millones de personas es una de las más icónicas en la historia de las finanzas. Aunque este rescate fue considerado un éxito desde el punto de vista económico, también generó controversias. Muchos críticos argumentaron que el gobierno había cedido demasiado poder a los banqueros y que esto sentaba un precedente peligroso. El poder de los magnates de Wall Street parecía estar por encima del mismo gobierno. Sin embargo, sin la intervención de J.P. Morgan, el futuro económico de Estados Unidos hubiera sido mucho más incierto. Este rescate financiero fue un punto de inflexión en la carrera de Morgan. Desde ese momento, su influencia no solo estaba ligada a sus negocios privados, sino también al destino de la economía estadounidense en su conjunto.
Hasta ahora hemos visto cómo JP Morgan no solo emergió como un banquero exitoso, sino como un salvador de la economía de toda una nación. Si te está gustando este contenido y quieres descubrir más historias fascinantes de personajes que moldearon el mundo en que vivimos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscribirse y acompáñanos en este viaje histórico. Uno de los aspectos más impresionantes y controvertidos de la carrera de JP Morgan fue su habilidad para consolidar industrias enteras, creando verdaderos gigantes empresariales que dominarían el mercado durante décadas. Este proceso de consolidación, conocido como morganización, consistía en fusionar múltiples compañías dentro de una misma industria para crear un monopolio, eliminando la competencia y controlando los precios. Dos de sus creaciones más icónicas en este sentido fueron US Steel y General Electric. US Steel, el primer gigante industrial del mundo. En 1901, Morgan dio un golpe maestro al mercado del acero, que en ese momento era uno de los pilares de la economía estadounidense. Él negoció la compra de Carnegie Steel, propiedad del famoso industrial Andrew Carnegie, por la asombrosa suma de $480 millones, una cifra sin precedentes en la época. Esta compra fue solo el primer paso. Morgan luego combinó Carnegie Steel con otras compañías siderúrgicas más pequeñas, creando así US Steel Corporation, la primera corporación en la historia del mundo en alcanzar un valor de $1.000 millones. El impacto de US Steel fue monumental. Controlaba cerca del 60% de la producción de acero en Estados Unidos, lo que le dio a Morgan un poder sin precedentes en la industria. Con US Steel, Morgan no solo estaba construyendo un imperio empresarial, estaba también estableciendo un modelo de negocio basado en la integración vertical, donde una sola empresa controlaba desde la producción de materias primas hasta la fabricación y distribución de productos finales. Otra de las grandes obras de Morgan fue su intervención en la industria eléctrica. En los años 1890, la electricidad estaba revolucionando el mundo, y Morgan vio una oportunidad para consolidar el poder en este sector emergente. En 1892, Morgan fue fundamental en la fusión de Edison General Electric Company y Thomson Houston Electric Company, creando General Electric G, una empresa que rápidamente se convirtió en el líder mundial en la producción y distribución de electricidad y productos eléctricos. Bajo la dirección de Morgan, General Electric se expandió agresivamente, desarrollando nuevas tecnologías y adquiriendo competidores. G no solo dominó el mercado de la electricidad, sino que también estableció un monopolio en la fabricación de lámparas y otros productos eléctricos. Este monopolio permitió a Morgan y a GE controlar los precios y maximizar sus beneficios, mientras que al mismo tiempo transformaban la manera en que la gente vivía y trabajaba. El lado oscuro de los monopolios. Aunque estas consolidaciones llevaron a la creación de empresas poderosas y eficientes, también provocaron una creciente preocupación sobre el poder desmedido de los monopolios. Con US Steel y General Electric, Morgan no solo eliminó a la competencia, sino que también estableció un control casi total sobre industrias clave. Este control le permitió influir en los precios y las condiciones laborales y dejó a los consumidores y pequeños empresarios con pocas opciones. La consolidación del poder empresarial en manos de unos pocos llevó a un fuerte debate en Estados Unidos sobre los límites del capitalismo. Muchos temían que Morgan y otros magnates como él estaban acumulando un poder comparable al de los gobiernos, y que este poder podría ser usado en detrimento del interés público. Estas preocupaciones eventualmente condujeron a la implementación de leyes antimonopolio en el siglo XX, diseñadas para limitar el poder de las grandes corporaciones y proteger la competencia. A pesar de la controversia, no cabe duda de que la morganización transformó el panorama empresarial de Estados Unidos y sentó las bases para el capitalismo moderno. JP Morgan no solo creó empresas que dominaron sus industrias, sino que también estableció un modelo de negocio que otras corporaciones seguirían durante décadas. Su legado en la creación de monopolios es un recordatorio del inmenso poder que el capital puede concentrar, y de los desafíos y responsabilidades que vienen con ese poder. JP Morgan falleció en 1913, pero su legado sigue vivo. La influencia que tuvo en la economía global es innegable, desde la creación de gigantes industriales hasta su papel en la fundación de la Reserva Federal.
Sin embargo, su legado también es controvertido. Mientras algunos lo ven como un héroe que estabilizó la economía, otros lo consideran un símbolo del poder corporativo desmedido. Su vida y carrera nos dejan con preguntas importantes sobre el poder, la responsabilidad y el papel de los individuos en el modelado de la historia. Ahora que hemos explorado la increíble historia de J.P. Morgan, me encantaría saber tu opinión. ¿Consideras que Morgan fue un héroe que salvó la economía estadounidense o un magnate que concentró demasiado poder en sus manos? Deja tu comentario abajo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. J.P. Morgan fue sin duda uno de los personajes más influyentes en la historia económica de Estados Unidos. Desde rescatar la economía hasta la creación de gigantes industriales, su impacto sigue siendo relevante hoy en día. Sin embargo, su legado es un recordatorio de los enormes desafíos y responsabilidades que vienen con el poder financiero. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de J.P. Morgan. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.